Quisiera leer con ustedes en el primer libro de los Reyes, el capítulo 16. Primer libro de los Reyes, el capítulo 16. Y voy a comenzar la lectura en el versículo 29, y la voy a prolongar hasta el capítulo 17, el versículo 1. Dice Primera Reyes 16, 29. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel, el año 38 de Asa, rey de Judá, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. En su tiempo, y él de Betel reedificó a Jericó, a precio de la vida de Abiram su primogénito echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub su hijo menor puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué hijo de Nun. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios. ¿Por qué iniciar estas dos noches deteniéndome en este pasaje? Estoy en este momento trabajando en una radio secular en Buenos Aires, haciendo un trabajo periodístico una vez a la semana. Y usted sabe que cuando usted va a una radio está en contacto con periodistas, está en contacto con la realidad y se entera de lo que pasa y de lo que pasa detrás. Y hay cosas que se pueden decir y hay cosas que no se pueden decir. Y bueno, uno entra un poco a las entrañas del problema de nuestro país. Y cuando uno entra a esas entrañas, es tan negra la cloaca, es tan sucio lo que pasa en el fondo. Uno tiene que silenciar tantas cosas que sabe que suceden, pero que si las expresara sería llevado a un tribunal y el tribunal lo condenaría, pero que uno sabe que está sucediendo. Que mi gran pregunta era, ¿qué va a pasar y cómo se sale de un asunto como este? ¿Cómo se sale de esto? ¿Cómo se sale de estos entramados que hay, ¿no? Donde los que tienen que defender son los que enferman? Y se me ocurrió entonces que tenía que investigar en la palabra de Dios y llegué hasta esta historia del profeta Elías. La dividí en 10 partes, la historia del profeta Elías, y le voy a dedicar 10 semanas a estudiar esto sin prisa, cada semana uno de los sectores de la vida de Elías, tratando de entender quién es. Ahora, yo a Elías lo conozco desde mi infancia, pero quise acercarme a Elías como si no lo conociera. Quise acercarme a Elías como si por primera vez me acercara a él para saber quién es. ¿Quién es este profeta que tiene tanta trascendencia, que tiene tanta fama? En primer lugar, Elías aparece en la palabra de Dios como un relámpago, entra raudamente en la Biblia y uno se queda con un montón de preguntas cuando empieza a hablar de Elías, porque nosotros hemos leído la primera mención que se hace de Elías en la Biblia, la primera mención. Y uno dice, ¿de qué tribu era?
venía de Galaad, del otro lado del Jordán. No se puede determinar a qué tribu pertenecía. De ese lado había por lo menos 3 tribus. En la región de Galaad, de donde viene, había 3 tribus. Así que si uno lo quiere ubicar dentro de Israel, de qué familia era, no puede hacerlo. En segundo lugar, él habla de un lugar que había nacido, Elías Tisbita, del Tisbe, que no se puede localizar la ciudad. Si se localizara la ciudad, más o menos podríamos decir de dónde viene, pero no se puede localizar la ciudad. ¿Quién era la familia? No sabemos absolutamente nada. ¿Quién era el padre? ¿Quién era la madre? ¿Quién era la esposa? Si tenía esposa, si se había casado, si tenía hijos. ¿Cómo fue llamado al servicio de Dios? Tampoco. Es decir, lo único que tenemos es que aparece aquí un hombre con una misión tremenda y convoca a un pueblo a volver a Dios y tiene un poder extraordinario que no sabemos de dónde salió. Digamos que cuando entramos al texto, no sabemos de dónde salió. Cuando en el Nuevo Testamento Jesús se transfigura, aparece la figura de Moisés y notablemente aparece la figura de Elías también. Ahora, Moisés era el dador de la ley y había dado al pueblo la ley. Elías es el que reclamó el cumplimiento de esa ley. Lo que quiere decir que estas dos figuras conforman un marco único. Por un lado, esto es lo que Dios dijo, y este es el que viene a reclamarlo. Y Jesús en el medio, este es el que viene a cumplirlo, si queremos el cuadro completo. Pero la importancia que tiene, como para que en la transfiguración Jesús converse con Moisés y con Elías acerca de su partida. Su ministerio, si uno tiene que calificarlo, fue un ministerio de fuego. En la primera lectura, así, rápida, como ya le digo, trato siempre de, cuando entro a la palabra de Dios, comenzar a leerla como si la leyera por primera vez, sin acordarme de todo lo que me dijo mi maestra de escuela dominical. Lo dejo por allí. En la primera lectura, lo primero que me llamó la atención, yo dije, bueno, lo estoy leyendo por primera vez, ¿qué es? Es la presencia permanente del fuego en la vida de Elías. La presencia permanente. Del fuego simbólico, si usted quiere, en el corazón, y del fuego real. Del fuego real. Desde las veces que hace descender fuego del cielo, que no es una sola vez, hasta la vez que el carro de fuego se lo lleva, el fuego está presente allí en Elías permanentemente. Ahora, yo creo que para entender un hombre hay que conocer su época, hay que conocer la sociedad, hay que conocer el entorno, hay que saber por qué actuó ese hombre como actuó, por qué dijo lo que dijo, por qué hizo lo que hizo. Y cuando nosotros comenzamos la lectura, leímos, comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel, en el año 38 de Asa, rey de Judá. Ahora viene la prueba de fuego, ya que estamos hablando de fuego, a ver si esto funciona. Sí, funcionó más de lo que esperaban. Funcionó todo. Bueno, el versículo ese, comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá, ya me está diciendo que ahí había pasado algo, que había 2 reinos, que había una división. Es decir, que en alguna forma Israel, el reino del norte, estaba gobernado por Acab, y Judá, el reino del sur, se habían divorciado, se habían separado. Israel fue siempre un reino unificado, y Dios quiso que fuera, sí. Sí, no hay problema. Gracias, muchas gracias. Y Dios quiso que el reino fuera un reino unificado, no que fuera un reino dividido. Pero después pudo estar 120 años unidos, bajo el reinado de Saúl, de David y de Salomón. Pero después de Salomón hicieron un desastre y lo dividieron en 2 partes. Ahora, el reino del norte, la parte norte de Israel, que es donde va a actuar, perdón, tenía que apretar el otro botón, que es donde tenía que actuar Acab, en el reino de Israel, a ver, ahí está, en ese reino, allí, apareció un rey que se llamaba Jeroboam, y Jeroboam se dio cuenta de que él tenía un problema. Y el problema es que cuando se divide el reino, en la parte sur queda la ciudad de Jerusalén. Y en la ciudad de Jerusalén está el templo. Y el templo era el único lugar de reunión que tenían los judíos para las grandes fiestas de la Pascua. Por lo tanto, el pueblo se le iba a ir en la Pascua a aquel lugar. Entonces él tiene la idea de que tiene que construir un culto diferente, un culto nuevo.
Y coloca entonces 2 becerros de oro, uno en Dan y otro en Betel, en los 2 extremos del país, allí donde está marcado, para que el pueblo se reúna en esos lugares y adore a Jehová. Es decir, resucita la historia del becerro de oro, aquel de Aarón, la resucita en ese reino. Lo que quiere decir que este reino se apartó notablemente de Dios, se apartó de los principios y lo único que conservó fue el nombre. Jeroboam inventó un culto idolátrico, decretó fiestas coincidentes con la fiesta de Judá, cosa que en el calendario, cuando en el reino del sur iban todos al templo, ellos también tuvieran sus fiestas. Es decir, organizó todo como para que nadie se pudiera ir de los límites de ese lugar. Y mezcló, por supuesto, ritos paganos. Ahora, esto se prolongó durante 60 años. Todos los reyes que siguieron, 60 años de decadencia. 60 años manteniendo un culto que no era el culto a Dios. ¿Qué pasó después de eso? A ver si funciona. Ahí está. Dice así: y reinó Acab, hijo de hombre, sobre Israel en Samaria 22 años, y Acab, hijo de hombre, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Ahora uno dice, ¿cómo puede hacer este tipo algo más que lo que reinaron antes de él? Porque ya los que reinaron antes de él habían hecho un desastre. ¿Se puede acentuar el mal todavía más? ¿Se puede desviar todavía al pueblo más? Y entonces hay que detenerse un poco en este rey Acab, que fue desde el punto de vista político un buen rey. Desde el punto de vista político, Acab fue un buen rey. Usted puede leer la historia de Acab en la Biblia y descubre que si usted lo analiza políticamente fue un buen rey. Acab dice que construyó ciudades y construyó una casa de marfil para vivir. Es decir, era un hombre que se dedicaba a construir, que se dedicaba a edificar, que utilizaba el dinero público para el desarrollo de Israel. La política que tenía, militar, era una política positiva, porque el rey de Siria se alió con 32 reyes y atacó a Israel y él lo rechazó. Al año siguiente volvieron y volvió a vencerlo. Lo que quiere decir que desde el punto de vista del desarrollo edilicio era un buen rey y desde el punto de vista militar era un buen rey. Y diplomáticamente era un hombre con una gran capacidad para mirar el futuro y para ver cómo tenía que ordenar el pueblo. Dice, se hizo una alianza con los fenicios. Hizo una alianza con los fenicios. Fenicia está allí al norte y los fenicios en las ciudades más importantes de la de Tiro, Sidón, Sarepta, eran comerciantes. Tiro era un puerto comercial importante, dominaban prácticamente los fenicios en ese momento todo el Mediterráneo. Sarepta era una ciudad de refinamiento de metales, cosa bastante extraña en la época, pero allí hacían refinamiento de metales. Sidón era la ciudad más antigua y tenía un puerto fortificado, lo que quiere decir que tenían defensas militares. Por lo tanto, cuando el rey Acab se trata de apoyar en Fenicia, está buscando un sostén político y militar para su pueblo en una alianza que le garantizaba la salida al mar. Cuando usted analiza al rey Acab desde el punto de vista político, es irreprochable. Lo que había hecho en todos los aspectos era correcto. El asunto que para hacer esta alianza estratégica con Fenicia lo hizo al estilo de la época. ¿Cómo era el estilo de la época? Y tenía que casarse con una princesa fenicia y se casó entonces con Jezabel. Ahora, Jezabel empieza a tomar un protagonismo en la historia de Israel, un protagonismo tremendo. Usted se acuerda que Salomón se casó con mujeres paganas. Pero las mujeres paganas de Salomón se limitaban a adorar a sus dioses y punto. Eran paganas, nada más. En el caso de Acab hizo alianza con una pagana, pero esta pagana tenía un espíritu misionero. Y lo que ella quería era realmente transformar a Israel.
Y entonces, para eso desplegó todas las fuerzas del paganismo que traía de Fenicia para instalarlo en este reino, y el asunto era que había que desterrar el nombre de Dios. Es decir, Jehová debía ser desterrado. Yo digo que la consigna que tenía Jezabel era: Jehová ha muerto, Baal vive. Y para eso importó 400 profetas de Baal y 450 profetas de Asera o de Astarté, que es lo mismo, que era la mujer de Baal dentro del panteón de los fenicios. Quiere decir que, y lo sentó a la mesa del rey Acab. Lo que quiere decir que instaló en ese momento la decadencia en el mismo seno del palacio de Acab. Y se dice que el rey Acab erigió él mismo una estatua a Baal en el templo que habían hecho en Samaria, y erigió también una estatua a la esposa de Baal, y los profetas de Baal y de Asera se sentaban todos los días en la mesa del rey y recibían el apoyo de Acab. Ahora bien, cuando usted piensa, ¿qué era? A ver, ahí está. Ahí tenemos a Fenicia y ahí tenemos los dioses de Baal y Astarté. Cuando usted piensa, ¿cuál era el culto que rendían a estos dioses? ¿Cuál era el culto a Baal y Astarté? Baal era un dios atmosférico, es decir, tenía que ver con el clima. Cuando Josías lo saca de Jerusalén, dice que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna y a los signos del zodíaco y a todos los ejércitos del cielo. Era el dios del cielo y de los horóscopos. Astarté era la esposa de este. Y por supuesto, hay un versículo en Segunda Reyes, en el capítulo 23, donde se describe cómo era el culto a Astarté. Dice: derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tienda para cera. Como estos eran dioses de la naturaleza, dioses atmosféricos y dioses de la creación, de la naturaleza, se buscaban los lugares altos donde había árboles frondosos, porque se creía que allí era donde la energía, que es algo que está muy de moda ahora, ¿vio? La energía de la naturaleza se manifestaba en una forma especial. Entonces, se buscaba en alguna forma captar esa energía. En los lugares altos donde había árboles frondosos se instalaban estas mujeres. ¿Y cómo hacemos para que la energía llegue a nosotros? ¿Cómo hacemos para que la energía cósmica caiga a la tierra? Practicando la prostitución sagrada. Entonces, esos lugares estaban rodeados de tiendas de prostitutas que tejían. De ahí la frase dice: tejían las mujeres tiendas para cera. Armaban sus tiendas y le ponían adornos bordados para atraer a los hombres. Y se creía que en las relaciones sexuales que tenían allí con estas prostitutas, la tierra captaba la energía esa, es decir, tomaba toda esa energía y entonces la tierra producía fruto. Por lo tanto, cuanto más practicaban esto, más la tierra iba a dar en las cosechas, iba a dar mejores resultados. Por supuesto que cuando esto fallaba, porque en alguna forma la cosecha no era buena, entonces practicaban el sacrificio de chicos. Y algunos arqueólogos que revisaron un poco la historia de estos pueblos dicen que ellos en esa prostitución idolátrica incluían la homosexualidad e incluían la prostitución infantil también. Quiere decir que todo esto se metió en Israel. Todo esto estaba en medio del pueblo de Dios. 60 años de decadencia y aparece Acab, y ahora uno justifica por qué dice que Acab hizo peor que todos los demás. Porque él introdujo esto y convirtió entonces a la sociedad aquella, que era una sociedad sana, en una sociedad enferma en sus mismas raíces. Y uno dice, ¿y no había en ese momento hombres de fe? ¿No había nadie que le dijera a Acab que esto estaba mal? Bueno, cuando usted lee la historia dice que había 7.000 que no se habían arrodillado frente a Acab, pero que además se callaron la boca. Ahora, no podemos
juzgarlos. El temor que despertaba Jezabel era una mujer sanguinaria, era hija de un sacerdote que había accedido al trono de Fenicia asesinando a su antecesor. Lo que quiere decir que era una familia sanguinaria ya. Jezabel era una mujer temible. Era la mujer con la que no se podía estar en desacuerdo. Las venganzas de Jezabel eran venganzas de muerte. Era una mujer cruel, sanguinaria, inescrupulosa, que estaba dispuesta a todo con tal de llevar a cabo esto. Por lo tanto, los 7000 se callaron la boca. Ellos siguieron adorando a Dios en silencio, como Nicodemo y José de Arimatea. Eran discípulos, pero secretos. Ahora, mientras que hay discípulos secretos, la corrupción sigue caminando. Mientras que hay 7000 que no doblan sus rodillas individualmente, pero no dicen nada, la tierra no se sanea. Quiere decir que la corrupción siguió creciendo, aunque 7000 estaban allí esperando que algo sucediera. Estos 7000 que estaban en ese lugar estaban absolutamente silenciados frente a la fuerza que tenía en ese momento el poder. Y es entonces cuando aparece Elías. Y Elías aparece así, como una explosión. Porque comienza diciendo el capítulo 17, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab. Aparece como una tremenda explosión. Después nos vamos a enterar de algunas cosas. En primer lugar, que era un hombre que se vestía rústicamente, vestía una capa de piel, usaba un cinturón de cuero, cuando lo normal era que la gente vistiera tejido, ropa tejida, y los cinturones no fueran de cuero, sino también de tela. Era un hombre absolutamente rústico y no tenía los refinamientos de un hombre de la ciudad. Venía de una zona agreste, la zona por lo menos que se menciona, una zona agreste de campesinos, y no es difícil pensar que también Elías era un campesino. Pero Elías llega a aquel lugar con una fuerza tremenda y se para directamente delante del rey y lo encara a Acab y le dice, vive Jehová Dios de Israel en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Era un desafío. Él estaba lanzando un desafío a un rey y estaba lanzando un desafío a una ciudad también. A un rey que estaba viviendo en la ignorancia total de los principios de Dios. Y a una ciudad que lo estaba siguiendo en su decadencia. Ignoraba a Dios, quería desterrar a Dios y había adorado a Baal y a Astarte. Ahora, él se presenta delante de este rey que toleraba ese culto y que se sienta todos los días con los profetas de Baal. Así que él está desafiando al rey, está desafiando al pueblo, está desafiando a los 850 profetas que habían venido por la familia de Baal, y era un hombre solo enfrentando a Jezabel. Y yo creo que acá el enfrentamiento, tal cual lo plantea Apocalipsis después, ¿no?, en la parte simbólica, es la historia de Elías enfrentando a una mujer, enfrentando a Jezabel, enfrentando al poder de esa mujer. Y él se atreve a ponerse de frente a ella, y él se atreve a decir lo que nadie se atrevía a decir, que Dios iba a actuar en contra de ese pueblo, que Dios iba a actuar en contra de ellos, que la paciencia de Dios se había acabado, que había durado 60 años, pero que la paciencia de Dios había llegado a su límite. Aquello de que Dios es lento para la ira y grande en misericordia, ya se había cumplido. La lentitud de la ira de Dios aguantó 60 años. Ahora llegaba el momento del juicio. Y llegaba el momento de un juicio violento, tremendo. Yo me imagino que cuando Acab vio a ese hombre vestido de cuero, campesino, rústico, que le dijo, no habrá lluvia ni rocío sino por mi palabra, dijo, este está loco, que se vaya. Y lo dejaron ir. Porque ni siquiera Acab tuvo una reacción frente a él. Era un loco suelto allí, que estaba levantando una palabra profética que quién sabe si se iba a cumplir. ¿Quién sabe? El nombre de Elías significa Jehová es mi Dios.
se lo habían puesto los padres. Y ustedes recuerdan que los judíos, los hebreos, ponían el nombre expresando el sentimiento de los padres. Y él, cuando se presenta acá, le dice: estoy en la presencia de Dios, estoy bajo la autoridad de Dios. Él comienza con un juramento: vive Jehová. Pero después con una ubicación: y yo estoy en la presencia de Dios. No estoy debajo de Baal, estoy debajo de Dios. Y estoy dispuesto a jugarme en este momento por la fe. Estoy dispuesto a decir lo que se debe decir. Ahora, mis hermanos, yo creo que la fe no es solamente una forma de creer ciertas doctrinas y ciertas cosas y practicarla los domingos cuando venimos a la iglesia o en la semana cuando estamos en el templo. La fe, el hombre de fe, asume un compromiso ante Dios y asume un compromiso también ante su sociedad. El hombre de fe tiene que tomar decisiones de fe todos los días. Y esas decisiones de fe tienen que ver tanto con Dios en lo vertical como la sociedad en lo que vive, en lo horizontal. Porque el hombre de fe está puesto en el medio entre una sociedad sin Dios y el Dios de los cielos. Por lo tanto, hay una doble responsabilidad. Tenemos responsabilidad por nuestra vida espiritual, y tenemos responsabilidad por nuestra vida espiritual, pero tenemos responsabilidad también por lo que el testimonio que tenemos que dar a una sociedad en decadencia. Y cuando hablo de testimonio, no estoy hablando solamente de la conducta de la persona, porque los 7.000 que no se arrodillaban delante de Baal tenían una buena conducta, que es lo mínimo que se le puede pedir a un hombre de fe, que tenga un testimonio de vida. Pero es también una boca que tiene que abrirse y que tiene que jugarse por esa fe. La fe no puede ser pasiva. Si hay corrupción, el hombre de fe no la puede mirar impasible, tiene que denunciarla. Porque para eso es un hombre de fe y para eso está dependiendo de Dios. Elías vio lo que había alrededor y se dio cuenta que la fe necesita estar activa en una sociedad como esta. Y necesita estar activa en la denuncia. Necesita estar activa en el testimonio oral, no solamente en el testimonio de vida. El testimonio de vida es muy importante, es la base de todo, porque indudablemente nuestra vida es la que habla de nuestra fe. Pero nuestros labios también tienen que abrirse. Nuestra sociedad está en picada en este momento. Yo he visto las leyes que se van a presentar ahora en el Congreso después de las elecciones, ¿no es cierto? Y son un franco ataque a los principios de Dios y a las cosas que Dios quiere que respetemos. Y yo me pregunto, frente a todo esto, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir pensando que la fe es un asunto individual y personal? ¿O que estamos dentro de una sociedad para cumplir alguna misión, para decir algo, para comprometernos? ¿Vamos a seguir pensando que tenemos que vivir cómodamente y por lo tanto hacerte amigo del juez y no le dé de qué quejarse? ¿O vamos a entender que la fe es confrontar al mal? El hombre de fe no puede ser tibio ante el pecado, no puede ser tibio ante la corrupción, no puede ser tibio ante la decadencia. El hombre de fe tiene que ser caliente frente a todas estas cosas. No puede silenciarse. Elías es el único hombre de fe en su tiempo que entiende realmente qué significa ser un hombre de fe. Y porque entiende qué significa ser un hombre de fe, se da cuenta que no puede callarse la boca, que no puede cerrar la boca frente a ciertas cosas, que frente a la corrupción que avanza y que se expresa de diferentes maneras, se espera que los hombres de fe levanten la voz y se coloquen en la brecha entre Dios y esta sociedad. Y él entonces toma esta gran decisión, tremenda decisión, que le va a costar un precio muy duro, porque la vida de él no va a ser desde este momento una vida tranquila, va a ser un hombre perseguido, va a ser un hombre que va a tener precio en la cabeza, va a ser un hombre buscado para que lo maten, pero va a ser un hombre comprometido. Y no el compromiso este barato que vemos de los que se comprometen con una ideología, sino el compromiso fuerte de quien está comprometido con Dios porque cree que su relación con Dios vale la pena que la conserve a través del compromiso. Él es el hombre que realmente se compromete. No es extraño que aparezca
en la transfiguración al lado de Moisés. Porque en una época donde todos claudicaron, es la única voz que se levanta. Y es interesante esto, ¿eh? Cuando uno lee la historia de los hombres de fe, ve que las épocas nunca han cambiado porque una gran masa las transformó, sino porque se levantó una voz que la dio vuelta. Que es mucho más importante en los cambios sociales el individuo que la masa. Los cambios espirituales de las sociedades no los producen las masas, los producen los individuos. Dios usó a un solo hombre, Moisés, para sacar a su pueblo de Egipto, y lo revoluciona con un hombre. Cada vez que el pueblo de Israel se pierde en el libro de los jueces, aparece un hombre, siempre es un hombre. Es una persona la que está allí. Es Dios levantando a alguien. Dios levanta en un momento en que Saúl se cae y se cae todo el reino de Israel completo, Dios levanta a David y es un hombre. Nosotros estamos mentalizados con el asunto de las masas, ¿no? Desde la rebelión de las masas de Ortega y Gasset lo leímos y hemos creído que esto también es universal. Y lo que Dios sigue buscando son hombres, son personas. Porque son las personas las que cambian espiritualmente la sociedad, son las personas. Dios buscó un hombre en esa época. Y ese hombre se levantó con la fuerza del Espíritu Santo, con la fuerza de Dios y habló. Y no era un hombre de grandes discursos ni de grandes palabras. Uno lee la vida y dice, pero este Elías es más rústico de lo que yo pensaba. Fíjese usted en el primer encuentro que tiene con Eliseo, pobre Eliseo, que deja todo y lo sigue y lo saca volando Elías. Primer encuentro, le dice, ¿qué tengo que ver yo contigo? Punto. Era un hombre así, pero era un hombre de Dios, porque Dios usa al hombre que se inclina delante de él sin tener en cuenta muchas veces cuál es el carácter o el refinamiento o el grado universitario que tenga, lo usa porque es el hombre de fe, es el hombre de Dios que se levanta. Los judíos, en el periodo intertestamentario, cuando se terminó el Antiguo Testamento, empezaron a elevar a Elías a una dimensión casi mítica. Lo levantaron casi una visión mítica, el Elías que había de venir. Y cuando usted llega al Nuevo Testamento, usted ve que los judíos preguntaban, ¿este será el Elías que iba a venir? Porque Elías se había transformado en un mito en ese momento, en un mito de la historia. Y por eso es, justamente, que Santiago tiene que escribir esto. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Esto no lo escribe Santiago al azar, lo escribe porque está contrarrestando el efecto de un mito que se había metido en la gente. Y es que necesitamos que Dios levante a un superhéroe como Elías. Y Santiago lo baja y dice, no, paren la mano, que no era un superhéroe Elías. Elías era un hombre sujeto a pasiones como somos sujetos nosotros, pero oró fervientemente a Dios. Es decir, pero tuvo una relación con Dios. Lo que quiere decir que cuando yo leo esto que dice Santiago, me está diciendo que Dios puede usarme a mí y te puede usar como lo usó a Elías, porque en definitiva lo baja a la condición humana. Estaba sujeto a las mismas pasiones que nosotros. ¿Cuáles son las pasiones que tenemos? No las voy a enumerar. Tenía las mismas. Tenía los mismos problemas, las mismas angustias, los mismos temores. Tenía exactamente lo mismo. Es tan importante esto que dice Santiago. Y es tan importante también para nosotros que a veces leemos la Escritura pensando que son superhéroes estos hombres, que nos ubica en la realidad de que los hombres de fe son hombres comunes, pero que se ponen en las manos de Dios y confían realmente en el poder de Dios. Cuando se presentó a Acab, Elías dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy. Estas palabras no son los que lo colocan en la brecha. No. Él ya ha estado en la brecha. Hay una prehistoria de Elías. Hay algo que pasó en la relación entre Dios y él. Hay algo que uno no lo sabe, pero lo intuye. Está allí presente. Ha estado en la brecha orando a Dios. Y Dios le concedió una tregua para que accione en su nombre. Y Elías fue y accionó
en el nombre de Dios. Se me fue el tiempo. Voy a terminar con una frase que no es mía. Es de James Gilmour, misionero en Mongolia. Y yo quisiera que esta frase nos sirviera hoy para terminar, y para llevar y para pensar. Si Dios quiere, mañana voy a dar un paso más en la vida de Elías, en los primeros 7 versículos del capítulo 17. Pero quisiera que esta frase, que es la que me está sirviendo todos los días en la meditación, pudiera servirle a todos ustedes también esta noche. Son preguntas duras, pero interesantes. Y es interesante que la podamos llevar con nosotros. Ahí está. Dice, ¿no confiamos hoy demasiado en el brazo de la carne? ¿No pueden ser hechas hoy las mismas maravillas que en el tiempo antiguo? ¿No están hoy los ojos del Señor recorriendo la tierra para mostrar su poder a quienes ponen su confianza en Él? ¿Dónde está el Dios de Elías? Pues está esperando a algún Elías que lo llame. Yo creo que la última frase es lapidaria. Porque ¿cuántas veces nosotros repetimos la última pregunta? ¿Dónde está hoy el Dios de Elías? El Dios de Elías sigue estando allá. Está esperando a algún Elías que lo llame. Que Dios los bendiga. Seguimos mañana, si Dios quiere.